En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, ha querido resumir la Sagrada Liturgia, los acontecimientos pascuales que continuamos celebrando a lo largo de todo este recorrido hasta los misterios de la Ascensión y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que es el tiempo pascual, en una imagen cargada de simbolismo, que es la de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Y esta es una imagen muy querida en la Iglesia primitiva. Es más, cuando todavía no había la costumbre de representar iconográficamente a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quizás pues es actualmente y desde hace muchos siglos la más extendida, era la de Jesús como el buen pastor, la que representaba precisamente esta entrega del Hijo de Dios, conforme a la frase que el mismo Jesús nos dice hoy en el Evangelio: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Como digo, era muy frecuente en los primeros siglos del cristianismo, especialmente del siglo II al IV, la iconografía del buen pastor en las comunidades cristianas. Se documentan aproximadamente unas 892 representaciones del buen pastor en este corto periodo de los tiempos primeros de la Iglesia. Y para nosotros, ¿qué nos dice hoy la imagen de Jesucristo como el buen pastor? Pues nos lo dice todo, porque nos lo dice adentrándonos no solamente en las palabras de Jesús, sino en toda la historia de la salvación, en la que Dios continuamente se ha ido mostrando como ese buen pastor que va guiando a su pueblo. Lo guiará hacia la tierra de promisión, pero lo guiará especialmente hacia esa patria definitiva que es la Jerusalén celeste. Y para nosotros aparece el compromiso de seguir a aquel que como buen pastor dio la vida por nosotros. Y precisamente nos lo predica hoy en la epístola el primer vicario de Jesucristo buen pastor, que recibió la encomienda del resucitado: apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. El pastor supremo de la Iglesia universal. Y el apóstol San Pedro nos hace caer en la cuenta de que aquel que dio su vida por nosotros, cuyas heridas nos han curado, es el buen pastor y el obispo de nuestras almas, hacia quien tenemos que volver, que convertir nuestra vida. Por eso, si el comienzo de nuestra vida cristiana aparece como clave o como exigencia fundamental cargar con la propia cruz para seguir a Jesucristo, esta identificación con el buen pastor es lo que nos hace entrar en la comprensión y en la hermenéutica de que no existe un cristianismo sin cruz. No existe un cristianismo sin dar la vida como el buen pastor por su grey. Nos dice la antífona del introito tomada del Salmo 32 que la tierra está llena de la misericordia divina. Verdaderamente, una de las parábolas de la misericordia de Dios, de las tres que nos presentan los santos evangelios, la de la dracma perdida, la del hijo pródigo y la del buen pastor que va en busca de la oveja descarriada, nos propone nuevamente la imagen del buen pastor que deja las 99 justas y se va en pos de aquella que se ha perdido
que se ha descarriado. Y por tanto nos habla también de ese anhelo del buen pastor que va en busca del pecador, que va en busca de aquel que anda deambulando por la vida sin rumbo, perdido en una existencia vacía y sin sentido, porque no escucha los dulces silbos de aquel que puede solamente marcar su horizonte de plenitud y de verdad, que es Jesucristo nuestro Señor. La tierra está llena de la misericordia de Dios, porque el buen pastor la sigue apacentando. Él, como nos dice hoy el Salmo, que la creó con el aliento de su boca, no deja de cuidarla. No deja de cuidarla hasta el extremo de dar la vida por ella, de la obra redentora de Cristo, para renovar este mundo corrompido por el diablo, corrompido por el pecado y por las tinieblas, para hacerlo resurgir con la fuerza de la resurrección de Cristo, que llena todo de alegría y de vida. Y esa alegría que queremos que se perpetúe en nuestra existencia, como pedimos precisamente en la oración colecta de hoy, en un mundo que nos aboca continuamente al pesimismo y al fracaso, porque no nos da una esperanza a largo plazo, sino cosas efímeras y pasajeras que en cuanto las intentamos disfrutar se desaparecen de nuestra existencia. La realidad es que hoy nos encontramos ante dos desafíos presentes. Si bien es cierto que la Iglesia jerárquica tiene una configuración de inspiración divina, tiene dos riesgos en el momento presente que nos intentan desfigurar la imagen del buen pastor. El primero de ellos es el excesivo protagonismo de los pastores, o de algunos pastores, acentuando unos carismas que hacen que muchos fieles, muchas ovejas, vayan tras ellos y no tras nuestro Señor Jesucristo, que es, en definitiva, el buen pastor a quien representan. Es tal la confusión que con facilidad se sigue al pastor de moda y se olvida a aquel que es el pastor eterno y definitivo, que solamente puede garantizar nuestra salvación. Y por tanto nos encontramos en un momento de modas, de tendencias, de pensamientos dominantes que causan gran influencia en los hombres, pero que muchas veces les confunden y les hacen olvidar las verdades eternas e inalterables. Por eso, ante esta acentuación de carismas y de protagonismos, nuestra responsabilidad está en escuchar nuevamente el Evangelio de Jesucristo, en mantener nuestra fidelidad a esas verdades eternas que no pueden mudarse, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por tanto, su enseñanza no cambia con las modas ni con el devenir de los tiempos. Ante ese riesgo continuo de intentar adulterar la fe para hacerla asequible al hombre de nuestro tiempo, nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad al buen pastor, nuestra fidelidad a la verdad que es el mismo. El otro riesgo que tenemos es el de los falsos pastores. Aquellos que señala hoy nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio como mercenarios, como funcionarios, como asalariados, que están ahí porque algún interés o conveniencia les mantiene, pero que ni siquiera son pastores. Nos recuerda también cómo en la historia de Israel hubo falsos profetas, aquellos que iban según el gusto del pueblo, pero que no hablaban en nombre de Dios, ni enseñaban las verdades
que Dios mismo les imponía, sino que intentando agradar a los hombres, buscaban justificar sus malas acciones y promovían la idolatría, el culto a los falsos dioses, que conducía siempre a una gran división entre el propio pueblo. Hoy, cuánta división hay en el seno de las comunidades cristianas, cuánta variedad de opiniones, como si fuera posible decir que los católicos pueden ser de izquierdas o de derechas, progres o carcas, tradicionalistas o avanzados. Los cristianos solamente pueden ser una cosa, y es seguidores de Jesucristo. Nosotros no podemos medirnos por etiquetas del mundo. No podemos entrar en esas categorías humanas que acaban desfigurando y desdibujando nuestra propia identidad, nuestros principios, como si pudiéramos dejarnos llevar por las tendencias o por las fantasías que en un momento dado ebullen y después se quedan en nada. Por eso podemos constatar como el Señor, que se compadeció de aquella muchedumbre porque andaban como ovejas sin pastor. Y así nos toca a nosotros en esta reflexión pensar, ¿somos verdaderamente ovejas fieles que seguimos a Jesucristo, que escuchamos su voz y le reconocemos, o andamos descarriadas por los caminos del mundo sin encontrar verdaderamente a aquel que viene a por nosotros porque le rechazamos o porque no le reconocemos? También porque nosotros estamos llamados a participar de este mismo carisma del buen pastor. También nosotros tenemos que pastorear, cada uno en la medida de sus exigencias de estado y de vida, a alguna pequeña o grande grey que le está encomendada, en el hogar, en el trabajo, incluso en el ámbito de la amistad. Somos movidos por ese espíritu del buen pastor, por esa solicitud de ir en pos de los descarriados y atraerlos al buen pastor, o por el contrario, como los asalariados, ante el peligro, ante los lobos, huimos y dejamos solas a las ovejas. Finalmente, un pensamiento que aparece hoy en varios momentos en el Aleluya y en la antífona de la comunión, y que es tomado del Santo Evangelio. Mis ovejas me conocen y yo las conozco. Sabemos que ese conocimiento en el vocabulario bíblico va más allá de una mera sapiencia sobre el otro, sino que el conocimiento es verdaderamente adentrarse en lo que el otro necesita y estar dispuestos a ponerse en su lugar. Este conocimiento es el que nuestro Señor Jesucristo tiene de nosotros, pero quiere que también nosotros le tengamos de Él. Y es precisamente en la Sagrada Comunión y en ese contexto de la Santísima Eucaristía donde nosotros, como aquellos discípulos de Emaús, verdaderamente reconocemos y conocemos al Señor. Que en esta fiesta del Buen Pastor tengamos en nuestro corazón una sencilla plegaria por nosotros, por los pastores de la Iglesia, para que mantengamos nuestra fidelidad al Señor, nuestra fidelidad a la misión encomendada y nuestra solicitud por la salvación de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.